Vamos a ver en este vídeo nuevos lugares geométricos. Ya hemos visto que dos rectas paralelas, como son D sub B y la tangente en la circunferencia en el punto A, son rectas que tienen la misma dirección. Veamos que cuando trazamos un diámetro AA' y su perpendicular, el BB', si trazamos la tangente en un punto y en el simétrico en A', esta tangente en A', que son los extremos de un diámetro de la circunferencia, necesariamente también será, para que sea tangente, la tangente en A' tiene que ser perpendicular al radio en el punto A', ¿verdad? Este ángulo valdrá 90 grados. Este ángulo 90 grados, por lo tanto, vemos que la tangente en A' será paralela a la tangente en A, con lo cual también tendrá la misma dirección del diámetro BB', es decir, D sub B. Dirección de este diámetro también la hemos llamado D del infinito, que es el punto impropio o del infinito, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que estas tres rectas, que son paralelas, tienen la misma dirección, que es el que hemos llamado el punto impropio de sub infinito, ¿verdad? Este punto. Muy bien. Por lo tanto, vemos que efectivamente un sistema de rectas paralelas serán aquellas que tienen su misma dirección. Pero veamos ahora qué ocurre, qué propiedad tienen las rectas paralelas. Fijémonos que si la circunferencia de centro la trasladamos en la dirección de la recta BB', es decir, de sub B, imaginemos que la llevamos hasta un punto O1, el centro está aquí, O1. Si la figura es trasladada, son figuras iguales, ¿verdad? El diámetro AA' necesariamente al trasladarla va a pasar a ser un diámetro perpendicular a esa dirección, este ángulo valdrá 90 grados, y aquí tendremos el que podemos llamar A1 y A1', diámetro AA' trasladado. Fijémonos que si trazamos las tangentes en A1 y A1', tendrán que ser perpendiculares al radio en el punto de tangencia y veremos que necesariamente será tangente a la misma recta, T sub A y T sub A'. Aquí la tenemos. Si estas rectas son tangentes también a la circunferencia trasladada, los ángulos se mantienen. Ahí está. Veamos, también hemos definido la distancia de un punto a una recta. Hemos dicho que la distancia OA, que es igual a R al radio de la circunferencia, el mismo que aquí, ¿verdad? Esta distancia también es igual a la circunferencia trasladada. Resulta que esta distancia que hay del punto O a la recta T sub A y también la distancia que hay del punto A a la recta D sub B, ¿verdad? A esto le hemos llamado distancia de un punto a una recta, pero si vemos, estas distancias son iguales. Al trasladar la circunferencia en esta dirección, esas distancias se van a mantener. ¿Qué implica esto? Que la distancia que hay de la recta T sub A a D sub B en todos sus puntos es constante, lo mismo que de la recta T sub A' a D sub B. Esta es la propiedad que tienen los puntos de las rectas paralelas. Y aquí tenemos, si esto es así, aquí tenemos la definición de recta paralela como lugar geométrico. Conjuntos de puntos del plano que equidistan de una recta dada, ¿verdad? Y en este caso vemos que podemos trazar dos rectas paralelas a una dada.
una en un semiplano y en la otra en el otro semiplano, en que la recta divide al plano, conjunto de puntos del plano que distan de una recta. Sigamos. Veamos ahora que la recta D sub B, que es la que contiene el diámetro B', esta recta hemos dicho que es perpendicular a A' por O, siendo el punto medio del diámetro A', es decir, sabemos que OA es igual a OA', es decir, O punto medio del diámetro A'. Bien, pues a esta recta, que es perpendicular a un segmento por su punto medio, se le llama mediatriz del segmento dado. Cuando una recta es perpendicular a un segmento por su punto medio, por O en este caso, se llama D sub B, la llamaremos mediatriz del segmento. Es la mediatriz del segmento, ¿verdad? Fijémonos qué ocurre cuando trazamos la mediatriz de un segmento, que es su perpendicular por el punto medio. Veamos, si unimos P', punto de esa mediatriz, al unirlo con A' y A, fijémonos que aquí tenemos un triángulo isósceles, B', A', esto es un triángulo isósceles. Una vez definido la mediatriz de un segmento, como, fijémonos, en este caso D sub B, el diámetro, la recta que contiene el diámetro B', hemos dicho que es la mediatriz del segmento A', es la perpendicular por su punto medio, observamos que al coger un punto de la mediatriz, veamos B', los triángulos que se forman uniéndolo con los extremos A y A' del segmento son triángulos, un triángulo isósceles. Efectivamente, si esto es un ángulo de 90 grados y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ya que es una mediatriz, en la circunferencia esta cuerda y esta son iguales, es decir, A'B' igual a B'A, lados iguales de un triángulo isósceles. El ángulo en A', si le damos alfa, será igual al ángulo en A. Bien, fijémonos que en un triángulo tenemos en este triángulo isósceles OB' se convierte en H, altura del triángulo. Fijémonos que se define la altura de un triángulo como la perpendicular por el vértice opuesto a la base. De esta forma, fijémonos que si esta es la base del triángulo isósceles AA', M, la mediatriz de esa base, de ese segmento, va a contener todas las alturas de los triángulos isósceles que se puedan construir, ya que la mediatriz es la perpendicular a la base por O. Fijémonos, chicos, si marcamos un punto P de esta mediatriz, necesariamente aquí se va a unir P con A' y P con A, estos dos lados van a ser iguales, ya que tendremos aquí que P'A', este también va a ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Es decir, que aquí tendremos que la distancia que hay de P'A' será igual a la distancia que hay de P'A', ya que, efectivamente, la distancia de P a O, esta es la altura, llamémosle H', del triángulo isósceles que se forma. Aquí tendremos lo que hemos llamado H'. Claro, pero no solamente de este triángulo, cualquier otro punto de la mediatriz va a ser altura
del triángulo isósceles que podamos construir. ¿Qué significará esto? Que las distancias, todos los puntos de la mediatriz están a la misma distancia de A' y de los extremos del segmento. Y aquí tenemos la definición de mediatriz como lugar geométrico. Conjunto de puntos del plano que equidistan de los extremos del segmento. Veamos que si efectivamente un punto P sub 1 no perteneciera a la mediatriz del segmento A', al unir P sub 1 con O, esta distancia no sería perpendicular a la base A', lo que significaría que el triángulo P sub 1 A' sería un triángulo escaleno. Estas distancias no serían iguales, ¿verdad? Luego, en M se encuentra el lugar geométrico de los vértices de todos los triángulos isósceles que tienen de base A'. Si esto es así, podemos decir que el conjunto de los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento es su mediatriz. La propiedad que tienen todos los puntos de la mediatriz de un segmento es que están a igual distancia de sus extremos. Bien, ya tenemos definido otro lugar geométrico. Veamos ahora, una vez definida la mediatriz de un segmento, fijémonos que si en esta circunferencia tenemos dos diámetros perpendiculares, si trazáramos una cuerda, llamémosle T', que sea paralela a A', este ángulo valdrá 90 grados, ya que estos dos diámetros son perpendiculares. Pero fijémonos, si T' se va a convertir en la base de un triángulo isósceles. Si unimos O con T', necesariamente aquí vamos a tener un triángulo isósceles, ya que al hacer esto, si trazamos, hemos dicho que al trazar T' paralela al diámetro A', esto implicará necesariamente que M, la mediatriz del segmento A', también esta es mediatriz, también es la mediatriz del segmento T'. Veamos, aquí tendremos un triángulo isósceles, es decir, OT' será un triángulo isósceles, ya que OT, que es un radio, será igual a OT'. Claro, si estas distancias son iguales, el triángulo isósceles, necesariamente M es su mediatriz y este punto M de aquí será el punto medio de la base T'. Esto implicará que OTM será igual a T'M, la altura, ya que OM es H, altura del triángulo, es la altura del triángulo. Y ya hemos dicho que en un triángulo isósceles la altura es la mediatriz de la base, con lo cual esto quiere decir que cuando trazamos dos diámetros perpendiculares en una circunferencia, uno de ellos se convierte en mediatriz de todas las cuerdas paralelas al diámetro en cuestión. Luego podemos decir que B', que es perpendicular al diámetro A', podemos decir que este diámetro fijémonos de lo visto, podemos decir que el diámetro B', que es perpendicular a A', va a ser la mediatriz de todas las cuerdas paralelas al diámetro A'.